tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión. Hoy entrega de este martes en la que vamos a tener tertulia con periodistas y en la que vamos a hablar con el alcalde de Teguise, con Osvaldo Betancor, el alcalde y parlamentario regional, quien estos días da la sensación, todavía queda un año para las próximas elecciones, que está ya empezando a despedirse de su gente, de la gente de Teguise. Al menos esa es la sensación que da. Después se lo podremos preguntar y veremos a ver cuál va a ser su inmediato futuro político, inmediato, más allá de las elecciones del 23. Tendremos tiempo, por tanto, para abordar estas cuestiones y, antes de todo ello, apuntarles a algunos de los principales asuntos de la jornada de este martes 14 de junio, que nos han llevado de nuevo al Palacio de Justicia, en la vía medular, porque hoy ha comenzado uno de los juicios de esos que genera mayor atención mediática, porque tiene a este hombre que ven aquí llegando hasta la sala de audiencias, el abogado Felipe Fernández Camero, a quien la Fiscalía pide 6 años de cárcel, al que acusa de haber expoliado casi 1 millón de euros del Ayuntamiento de Yaiza entre 1996 y 2012, con la connivencia de su entonces alcalde, José Francisco Reyes, y de sus 2 secretarios interventores, también procesados en esta causa. La Audiencia de Las Palmas ha comenzado a juzgar hoy los hechos contenidos en una de las piezas separadas del llamado caso Yate, la trama de corrupción urbanística en Yaiza, por lo que ya fueron condenados el propio José Francisco Reyes a 6 años de cárcel y uno de los interventores ahora encausado, Vicente Bartolomé, a 1 año de cárcel. En esta pieza, la Fiscalía de Canarias acusa a Fernández Camero, que era secretario del Ayuntamiento de Arrecife cuando ocurrieron los hechos, de haberse concertado con Reyes, Bartolomé y otro de los interventores que tuvo Yaiza, Antonio Fernández, para expoliar las arcas municipales de ese consistorio a través de pagos mensuales que se presentaban como abonos por asesoramientos jurídicos. El problema, subraya el Ministerio Público, era que nunca se justificó en qué consistían los asesoramientos, ni se tramitó expediente alguno de adjudicación, ni se siguieron las normas de contratación, sino que durante más de una década el Ayuntamiento de Yaiza pagó mes tras mes a Fernández Camero lo que éste establecía por su mero capricho y ansia dineraria, dice la Fiscalía. Un juicio en el que, luego tendremos tiempo de comentarlo en el tiempo de tertulia con nuestro compañero Domingo Rivero, pero de entrada ha dejado algunas imágenes cuanto menos insólitas, y es que los propios acusados se han sentado en el estrado compartiendo mesa y espacio con los abogados, con el fiscal, con los magistrados y demás. Eso parece que tiene que ver con que uno de los acusados, Felipe Fernández Camero, es a su vez abogado y le asiste el derecho de estar en ese lugar, y el presidente de la sala ha considerado que o todos o ninguno, así que todos para arriba. Por eso no había nadie técnicamente en el banquillo de los acusados y estaban todos en el estrado de los letrados, de la defensa, de la acusación, de la fiscalía, etcétera. Eso por una parte. Y por otra, hoy no han declarado los acusados, sino que han comenzado a declarar los testigos. Mañana por la mañana parece que será el turno de los acusados. En todo caso, ya se lo iremos contando como solemos hacer siempre. Y hoy también ha habido reunión del Consejo de la Reserva de la Biosfera. Ha tenido lugar una sesión en la que se han abordado cuestiones ciertamente interesantes y que tienen que ver con el hecho de la compatibilidad entre las energías renovables, fundamentalmente la energía eólica, y la compatibilidad con el medio ambiente, con la biodiversidad y con el cuidado de un territorio tan frágil como Lanzarote. Han intervenido diversos especialistas en la materia, entre ellos Antonio González Viéitez, que es miembro del Consejo de la Reserva de Biosfera, una sesión que ha abierto la consejera de Medio Ambiente, Elena Solís, y que ha contado también con participación de numerosos expertos en la materia. Este es justamente Tony González Viéitez, que ha abordado la cuestión desde el punto de vista de la oportunidad que tiene Lanzarote, que tenemos ahora mismo 10 veces menos de dependencia que Gran Canaria del combustible fósil, la oportunidad que se nos abre. Pero claro, todo ello choca justamente con no solo los impactos visuales, sino también con la preservación del medio. Si alguien está interesado en escuchar el debate entero, está en la página de YouTube, el perfil de YouTube del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa.
Y de nuevo noche movida para los bomberos de la isla en distintos lugares y como consecuencia de incendios también en distintos soportes, en motos, en contenedores, en palmeras. Una noche larga para los miembros del consorcio. El primer incendio tuvo lugar cerca de la medianoche en la calle Tanganillo, en Arrecife. Los bomberos se trasladaron al lugar y era un coche que estaba ya prácticamente extinguido. El incendio afectó al interior del habitáculo y presentaba una rotura en la ventana de la puerta lateral izquierda. No había nadie en el lugar. La alerta del siguiente incendio cerca de la 1 de la madrugada, esta vez en Puerto del Carmen, una motocicleta situada en la zona del Hotel Beatriz. Los bomberos recibieron el aviso y se dirigieron al servicio para intervenir y una vez llegados al lugar se encontraron con que era una motocicleta la que estaba ardiendo junto con una palmera. El tercer incendio, esta vez en Puerto del Carmen, también en la calle Gramillo, a la 1:10. Se trataba en este caso de 3 contenedores, 2 orgánicos y 1 de residuos plásticos que ardían en su totalidad. Y el último, sobre las 2:15 de la madrugada, en la avenida de Playa Honda. En esta zona se comprobó que el incendio se había desatado en una palmera. En fin, como ven, noche ciertamente movida de los que apagaban fuego y de los que pegaban fuego también, porque no han dormido ni los unos ni los otros. No se sabe todavía si hay alguna detención sobre o relacionada con estos hechos. Y mientras, en Aría, noticias de carácter bien distinto, han comenzado ya las fiestas de San Juan y lo han hecho como suelen empezar todas las fiestas, con la lectura del pregón. 1783, Domingo García del Castillo y José Cabrera, vecinos de Aría. Son justamente las fiestas de San Juan, las imágenes del pistoletazo de salida que se dio este viernes con la lectura de un emotivo pregón por parte de Juan Rafael Bailón Casanova. Una lectura a la que asistieron muchos vecinos y vecinas del municipio y en la que se vivieron muchas emociones. El pregonero recordó distintas historias y anécdotas, además de contar la evolución de determinadas zonas y rincones del pueblo norteño con el paso de los años. Recordemos que en Aría los actos se van a prolongar hasta el 24 de junio con una agenda que incluye actuaciones musicales, deportes, cultura, artesanía, talleres y juegos para los más pequeños, verbenas, romerías y muchas otras actividades que finalizarán con la entrega de los 25º premios Aría y también en el que se incluye la subida de Aría, prueba automovilística en la que, por cierto, va a participar el consejero de Deportes del Cabildo, como una muestra más de que el Cabildo está por mantener el automovilismo. Entrevista, como les había comentado, y vamos a iniciar conversación con Osvaldo Betancor, alcalde de Teguise, parlamentario regional por Coalición Canaria y un hombre que, por unas cosas u otras en el ámbito de la política, ha estado en boca prácticamente todo el mundo durante bastante tiempo estas últimas semanas, que yo supongo que es también un tanto, no sé si a lo que aspira o lo que desea cualquier político, evidentemente, estar en el candelero. Osvaldo Betancor, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muy bienvenido. Que es aquello de que hablen de uno, aunque sea bien, decía el exalcalde de la... Bueno, algunos hablan mal, pero hablan, ¿no? Lo importante es que cuando hablan quiere decir que la otra persona está en movimiento, ¿no? Como decía el Quijote, le decía a Sancho, no se preocupe Sancho, que eso quiere decir que estamos en movimiento cuando los perros ladran, ¿no? Yo que hablen ya es una cuestión que es normal, ¿no? Lo importante es no estar quieto y estar haciendo cosas en defensa de Lanzarote, de la actividad parlamentaria, y haciendo cosas proyectando el municipio de Teguise en la actividad municipal. Por tanto, yo sigo mi agenda, mi hoja de ruta y con mi equipo trabajando. Pero da la sensación, en las últimas entrevistas que le he podido escuchar y leer, por ejemplo, un diario Lanzarote muy recientemente, que habla más a nivel global ya de Lanzarote, incluso de Canarias, que de Teguise. ¿Eso es porque le preguntamos nosotros y no le queda más remedio? ¿O porque a usted le apetece más hablar de eso? Es porque le preguntan ustedes en el sentido de que vienen unos comicios y todo el mundo está pues posicionándose en las cabezas de lista, las instituciones, están deshojando margaritas, haciendo quinielas y lógicamente la clase periodística de Lanzarote pregunta, ¿no? Y uno responde y ahí están los titulares, ¿no? Yo no dejo de hablar de Teguise y sí tampoco dejo de hablar de Lanzarote, ¿no? Yo creo que es verdad que he madurado más como político, he entendido que el problema que tiene Teguise lo tiene Yaiza, lo tiene San Bartolomé, lo tiene Arrecife y podemos hacer soluciones insulares, llámese la recogida de residuos urbanos, llámese la tenencia de animales. O sea, yo creo que ganamos mucho más aunando esfuerzos que dividiendo en 7 sectores la isla, ¿no?
Y yo creo que se debe a eso, ¿no? El discurso, el argumento que en estas últimas semanas he tenido. Pero, repito, yo sé que dónde estoy en Teguise y también, lógicamente, sé cuáles son los problemas de Lanzarote y cuáles son las posibles soluciones si yo estaría en una presidencia del Cabildo o si yo estaría gobernando en la isla. Y le preguntan mucho, ya digo el pueblo, los vecinos, la gente con la que... ¿Si medio se está despidiendo de Teguise? Sí, me preguntan mucho, sobre todo hay mucha gente, y ayer en el Mercadillo estaba paseando por allí y hablando, porque ahora cogí la concejalía de Mercadillo, lo pasé a la Consejería de Limpieza y un poco pues teniendo una toma de contactos con todos los puestos, que por cierto yo les felicito porque estamos posicionando un producto tremendo en la isla de Lanzarote, como es el pulmón de ocio que tenemos el domingo en el Mercadillo de Teguise. Y la gente ya me lo daba por hecho, ¿sabes? Sin preguntarme, decía, qué pena, ¿qué dice que te vas para el Cabildo? Y digo, bueno, si usted lo dice, ¿sabes? Pero bueno, me lo dan por hecho en el sentido... Yo entiendo que mucha gente cree que ya el ciclo se cierra, ¿no? Son 3 años de legislatura, son 12 años y entienden que la proyección política debe seguir, ¿no? Pero yo, repito, y soy responsable y serio y humilde en este sentido, ¿no? Yo creo que me debo una formación política, la formación política también tiene que entender cuál es el planteamiento, las encuestas esas que dicen que iban a sacar también dirán pues quiénes son los mejores en cada puesto y ahí estaremos. Pero sí es verdad que usted apuntó en un momento determinado en esas declaraciones que hablábamos de su ambición absolutamente legítima en la política de por qué no optar algún día a ser candidato a la presidencia del Gobierno por Coalición Canaria. Ya se ha abierto ese proceso y ya, al menos en este... No, en este no. En este no está. En este no. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Mi ambición es ser presidente del Gobierno de Canarias y mi ambición es intentar conseguir las máximas metas, ¿no? Y es verdad que cuando dije esto, no solo ahora, ya la llevo 2 años diciendo esto, pero cuando dije esto esta última vez, al día siguiente, entrando por el Parlamento, habían diputados de Gran Canaria y Tenerife hablando en la puerta y se reían, ¿no? Se reían como diciendo, mira por dónde va, ¿no? Y yo le miré hacia atrás y le digo, oye, me parece muy bien, yo tengo un sueño, no sé qué es lo que tienen ustedes, pero yo no voy a dejar de pelear por mi sueño, a lo mejor lo consigo y soy la primera persona de una isla no capitalina que ostenta la presidencia del Gobierno de Canarias. Por tanto, es una aspiración personal, es normal, es como si a un niño que le juega al fútbol y es del Real Madrid, pues quiere ser como Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero uno sabe cuáles son los tiempos y este no es el tiempo. Pero es verdad lo que apunta a que una aspiración que tendría que ser absolutamente normal, en fin, no tendría ni que generar el más mínimo debate, suscita ese tipo de reacciones en Gran Canaria y en Tenerife. Sí. Una cosa, Jaime, no te lo puedes ni imaginar. O sea, ellos lo tienen tan a fuego de que nosotros, lógicamente, estamos para levantar la mano y para aportar en el Producto Interior Bruto de Canarias, que además cuesta a la hora de reivindicar inversiones para Lanzarote en agricultura, en ganadería, en conectividad, en servicios sociales, en educación. Parece como decir, bueno, ya está el de Lanzarote pidiendo la unidad de hemodinámica o el búnker. Cuando encima que le pagan el billete, ¿sabes? Te hacen comentarios que tú te quedas anonadado, ¿no? Anonadado. Yo creo que tenemos una suerte tremenda a todos los jóvenes que estén de esta isla que a los 18 años se independizan y aumentamos lo que es la creatividad y el ingenio, porque ese carácter reivindicativo de las personas de Lanzarote yo creo que está en nuestro ADN y lo tenemos que seguir impulsando, pero no por menos vamos a dejar de ostentar o de pedir las máximas cuotas de poder para cualquier cargo público que salga, no de Lanzarote, que salga del Hierro, de La Palma, de cualquier isla, ¿no? Quizá eso explica también muchas veces el déficit histórico que tiene Lanzarote en grandes infraestructuras, en infraestructuras importantes, no ya por volumen, sino por necesidad y por peso específico, ¿no? Porque al final o eres decisivo o te puede pasar eso, ¿no? O no eres. O eres Casimiro Curvelo, que eres decisivo, o no existes, ¿no? Y el otro día se lo decía al propio consejero del Gobierno de Canarias en cuanto a la inmigración, ¿no? Decía, ¿qué podemos hacer? Y claro, nosotros siempre hemos sido reivindicativos, independientemente de si están gobernando nuestra gente o no, ¿no? Y yo en la contestación que le dije, oiga, ustedes pueden hacer, primero, pueden hacer más que nosotros, están gobernando. Segundo, cuando van los diputados y diputadas al Congreso de los diputados en Madrid, no levanten la mano. O sea, que la gente de Lanzarote, mínimo los de Lanzarote, no levanten la mano. Y entonces centras el foco de atención y después le explicas el porqué.
Mire, yo no levanto la mano si el Estado no me pone más cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Lanzarote. Yo no levanto la mano si no hay una ficha financiera para aumentar la plantilla de salvamento marítimo porque tenemos toda la presión migratoria en Lanzarote. Y yo no levanto la... Y empiezas tú a argumentarlo, ¿no? No es decir, no levanto la mano porque sí. No, 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 no. Es como nosotros. Nosotros le dijimos a nuestros parlamentarios, y cuando estaba Fernando Clavito, oye, no aprobamos los presupuestos del Gobierno de Canarias si el Lanzarote no tiene una ficha para la residencia en nuestra isla. Y así, pero esa ha sido nuestra forma de gobernar. Independientemente que esté con los nuestros, nosotros siempre Lanzarote, o era Lanzarote, y después, cuando se conseguían las cosas, pues intentamos ser solidarios con otra isla. Ahora es al revés. Y yo he escuchado a diputados de Lanzarote, a parlamentarios de Lanzarote, decir, defender los túneles que se hacen en Tenerife y la inversión en carreteras que se hace en Tenerife, porque hay que ser solidarios. A ver, mire, me parece muy bien, uno es solidario cuando también le reparten para uno, pero es que aquí no se ha puesto ni un metro cuadrado de asfalto, ni se ha proyectado lo que es las carreteras o el soterramiento, que ahora estamos con el tema del soterramiento sí o soterramiento no, en esta isla. O sea, no ha habido una mesa de debate, sino solo es en noviembre los presupuestos históricos para Lanzarote. Muy bien, a día de hoy me gustaría saber cuál es la materialización de esos presupuestos. Y estamos en junio. O sea, y ya lo que no se ha licitado en junio, eso ya no sale en diciembre. Así que, si el año pasado era una cifra irrisoria, este año yo creo que va, y lo vemos en el Cabildo Insular de Lanzarote. Capítulo 6 del Cabildo Insular de Lanzarote, 16% de materialización. ¿Usted cree que eso es posible? 16%, el 6% es el de inversiones. Sí, sí, ¿no? y eso me lo pasaron el dato el otro día unos empresarios. O sea, ese es el ejemplo de sumisión exquisita que tenemos en este momento entre el Cabildo, Gobierno y el propio Gobierno de España, ¿no? Pues probablemente ese 16 esté casi todo centrado en su municipio. Ojalá. No, digo, ojalá. porque es que hay un montón de Ojalá. carreteras, Sí, de la sí, rotonda, las obras... Y Todo lo que se está haciendo en Teguise viene del año 17. Dese usted cuenta, el domingo pasado recepcionamos los molinos. El molino de la Molina y el molino del barrio de Los Molinos. Año 17 que pedí yo la rehabilitación de ese patrimonio. O sea, estamos hablando de fondos europeos de la anterior legislatura, licitadas en la anterior legislatura y materializados en esto, que es normal, ¿no? Un político va en ruedas, pero yo digo, oiga, ¿y en la siguiente legislatura qué vamos a inaugurar? Absolutamente nada, porque no se ha proyectado nada. ¿Es a eso cuando, a lo que se refiere cuando habla de falta de liderazgo? Sí, claro. Lanzarote necesita ya no solo una falta de liderazgo, ¿no? Lanzarote necesita una falta de unión. O sea, aquí hay una desunión tremenda y yo creo que interesa, ¿no? Cuanto más disperso esté la masa política, más gana el que cree que va a ser primero, ¿no? Pero creo que es al revés, ¿no? O sea, en este momento necesitamos hacer un frente insular y nacional hablando de Lanzarote. Y sobre todo porque todo afecta, a todos nos preocupa y nos ocupa Lanzarote, ¿no? Pero lo que no puede ser es que todo venga impuesto desde fuera. O sea, yo lo que he visto es que primero es las cuestiones de partido y después las cuestiones de isla. Y eso sí que no puede ser. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, del soterramiento aquí en la autopista, o en la autovía de Lanzarote. 70.000 coches, están comprometidos el acceso a la zona industrial, retenciones todos los días, y había un proyecto borrador, un simple borrador, que estaban de acuerdo la parte residencial, el Ayuntamiento de San Bartolomé, gobernado por la actual presidenta del Cabildo, y la parte empresarial. Y eso a día de hoy, cuando tomo la palabra en el Parlamento, donde digo, oiga, ¿por qué se está soterrando en Gran Canaria? ¿Por qué se soterra en Tenerife? ¿Por qué hay ahora mismo 4 millones de euros para hacer una carretera en El Hierro? Y en Lanzarote, ¿me dice usted por qué no, o cuál es la solución a este tipo de vías? Y me hablan que hay un informe medioambiental que es negativo y que hay otro informe que aconseja desdoblar la carretera por fuera. Yo no he visto ni este informe ni el otro informe. Es más, he preguntado a la consejera de Podemos y me dice que no hay absolutamente nada. Por tanto, yo creo que en este momento hay unos intereses partidistas que priman por encima del interés insular. Y tampoco ha habido una mesa de debate. Y fui el principal defensor de la mesa insular cuando se creó con el COVID. Yo en esta casa dije, mire, me parece muy bien que la presidenta disuelva la mesa insular, pero hay que hablar del plan insular de Lanzarote. No hay plan insular. Hay que hablar de la conectividad, hay que hablar de la obra pública, hay que hablar de la educación, hay que hablar de la sanidad. Mire, convoca usted una mesa, vamos a hablar... Pero no, claro, a lo mejor no interesa porque de 7 municipios, 3 están gobernados, o sea, solo 2 están gobernados por lo que es la presidencia, por el Partido Socialista, por la presidencia del Cabildo Insular de Lanzarote. Por tanto, falta liderazgo insular y yo creo que en este momento Lanzarote ha dejado de ser punta lanza en muchísimas cosas. Bueno, vamos a hablar de Teguise en el hipotético caso de que
no aspire ya de nuevo a la alcaldía de Teguise, o aunque aspira a la alcaldía de Teguise, ¿en qué punto va a dejar el municipio que durante 3 legislaturas ha presidido? Mira, me gustaría, si aspiro o no aspiro, dejarlo, porque claro, lógicamente eso ya no dependerá de uno, dejarlo en la mayor cota posible, ¿no? Es verdad que Teguise ha intentado girar su pirámide de recursos humanos, ¿no? En este momento, una administración que no tenga el departamento de contratación superdimensionado, no sale absolutamente nada. O sea, te pongo un ejemplo, Jaime. Para pintar los edificios municipales que vienen en la Fiesta del Carmen, ya no puedo hacer un contrato menor porque es reparar, ahora tengo que hacer una licitación para pintar pues, todo el palacio, la casa consistorial. O sea, eso ya te pegas 4 meses, pasa la Fiesta del Carmen, termina el verano y no has adjudicado. Lo que le quiero decir a los vecinos es lo siguiente, ¿no? Las obras vendrán. Obras están proyectadas, como tú dices, oye, si no es del Cabildo, del Ayuntamiento, obras vendrán. Todo se va a terminar antes del 31 de diciembre, el campo de fútbol, los centros cívicos, todo eso se va a terminar. Ahora empezamos con la rehabilitación del Centro Sociocultural de los Valles, que vamos a empezar a rehabilitar los centros socioculturales, todo eso va a salir sobre ruedas. A mí lo que sí me preocupa y me gustaría dejar Teguise es con un plan deportivo adjudicado, con un plan de actividades para las mayores adjudicado, con un plan juvenil adjudicado, con el tema del presupuesto aprobado en noviembre, donde subamos otra vez las becas. O sea, a mí me gustaría dejar mi municipio en mucha mayor calidad de vida como la que se cogió hace 11 años. Porque en la economía ya todo el mundo sabe que es deuda cero, ya está saneado. Eso hemos saneado todas las cuentas, que ha costado bastante. En obras, como te digo, si no es en enero, van a aparecer en febrero. Pero la calidad de vida es lo que me gustaría dejarla con inyección de oxígeno a nuestros vecinos y vecinas. La rotonda que se está ejecutando en Nazaret, estaba anunciado que iba a suponer un cambio importante a la hora de concebir cuál es el comportamiento del tráfico en el casco histórico, el casco urbano de Teguise, en la travesía de la villa, la calle José Betancor. ¿Sigue adelante? Es el intento. Mira, nosotros peleamos por la carretera de Nazaret entendiendo que lo que había ya era intransitable. Paramos la obra, hicimos la rotonda entendiendo que había que unificar lo que es la parte del oasis con la parte del pueblo. Ahora, en una reunión que se convocó por parte del Cabildo, que no se invitó a la alcaldía de Teguise, yo fui allí como un vecino más y cogí la palabra, se peleó por el tema de la acera a los vecinos que salen del centro hacia la parte del centro agrotecnológico. Nosotros queremos esta carretera porque efectivamente, como tú comentas, nosotros tenemos una vértebra en el pueblo de la villa, que es uno de los pueblos más bonitos de España, muy, muy peligrosa, que es José Betancor, que no es del municipio, que es del Cabildo. Eso para que sepan los vecinos. Aquella carretera, yo no mando en esa carretera. Manda el Cabildo Insular de Lanzarote, al igual que la travesía de Guatiza, al igual que la travesía de Tiagua, al igual que la travesía de Taiche. En definitiva, nosotros lo que queremos es esa calle ponerla en un solo sentido. Es más, y si puedo cerrar la calle, porque la villa ganaría en una transformación comercial que no tiene precio. O sea, ahora mismo se va a abrir un hotel de 5 habitaciones en esa calle José Betancor y la memoria económica del hotel es que esa calle es muy peligrosa. Y es verdad, es muy peligrosa. Entonces, nosotros entendemos que todos los vehículos pueden pasar por la carretera de Nazaret y subir hacia Teguise. No pierdes ni 2 minutos. No pierdes ni 2 minutos. Llegar a la gasolinera y todo lo que es el vehículo pesado por la carretera de Nazaret y vehículo normal, pues a la gasolinera y que haga la calle Ventejuy hacia arriba. Ese sería lo mejor que le puede pasar a Teguise, es cerrar la calle José Betancor, ni un sentido para arriba ni un sentido para abajo, solo cerrada. Pero para ello se debe contar con el Cabildo. Sí, claro. Ahora nosotros, una vez que se recepcione la carretera Nazaret, pues intentaremos pues hacer la presión en el Cabildo Insular de Lanzarote, que eso será la siguiente legislatura, para segmentar lo que es segregar lo que es este trozo de José Betancor e intentar darle otra consideración y otra temática a esa calle. Cuando habló antes de los planes de deporte, de juventud, de mayores, ¿estamos hablando simplemente, digamos, de cuestiones administrativas o hay alguna dificultad añadida? No, cuestiones administrativas, Jaime. Date cuenta, la dificultad es quién te hace el pliego para valorar cuánto vale una hora de gimnasia o quién te hace el pliego para valorar cuánto vale una hora de informática a nuevos mayores. O sea, el problema es que las administraciones no están preparadas, y hay que decirlo así, para la licitación. Para la licitación. Hemos tenido que formar a los técnicos, hemos tenido que subcontratar para que te realicen el pliego que después te lo tiene que firmar un técnico. O sea, todo se ha ralentizado mucho más y hay muchísimas cuestiones que a día de hoy ni siquiera han salido. Por tanto, cuando alguien me dice, oye, ¿usted cómo va a dejar Teguise? De la mejor manera posible, siempre y cuando mi objetivo ahora mismo es
poner más personal en la oficina de contratación, que estamos en este momento dotándola, igual que las oficinas técnicas, ¿no? Yo creo que una administración ya no puede gobernar como hace 7, 8 años, que todo era, venga, un contrato menor, arregla esto. No, ya todos esos contratos menores desaparecieron. Antes comentábamos, antes de entrar en antena, han sido las fiestas de los Valles estos días, que han tenido una importante participación. Por cierto, felicidades ayer a todos los Antonios. Así es, ha tenido una importante participación. Hemos visto las de Uga con unas verbenas espectaculares. Hemos regresado, por tanto, a la normalidad y, como cabía esperar, la gente tiene muchísimas ganas de darlo todo en todos los sitios, ¿no? ¿Le preocupa lo que pueda suceder en verano ahora en la Villa, en Caleta de Famara? Porque, claro, según se está viendo... Claro que me preocupa, Jaime, me preocupa porque ya estamos viendo la temperatura de la sociedad, ¿no? Me comentaron el otro día que en Uga, en San Isidro, eso fue hasta las 7 de la mañana, y hay imágenes por ahí rolando. En Los Valles también este fin de semana. Cuando tú esperas X, viene X al cuadrado. Y es normal, ¿no? La gente tiene que divertirse, la gente tiene que disfrutar, y las instituciones tienen que poner el plan de seguridad y los medios, ¿no? A mí me está empezando ya a preocupar la fiesta del Sagrado Corazón de María. Ya le he dicho a mi concejal de Cultura que se reúna con la comisión de fiesta, que en tiempo y forma esté el programa, porque hay que tener un plan de seguridad, tendremos que tener efectivo, pero también considero que la responsabilidad individual de cada uno siempre ha estado ahí. Durante 10 años nunca ha pasado absolutamente nada. Seguramente en este año tampoco va a pasar nada, y pondremos pues guaguas lanzaderas. O sea, las instituciones tienen que estar para poner todas las medidas de seguridad y toda la facilidad para que la gente disfrute con sentido. La Noche en Blanca va a venir el 22 de julio, entra en licitación en contratación. Antes no era así, antes hacíamos un par de contratos y hacíamos la Noche Blanca. Ahora vamos a hacer un pliego específico para la Noche Blanca en las fiestas del Carmen, y el 22 de julio invito a toda la isla Lanzarote y a toda Canarias a disfrutar del conjunto histórico, único conjunto histórico que tiene Lanzarote, de la gastronomía, de la cultura y sobre todo de nuestra idiosincrasia. Bueno, le queda en esta legislatura, por cuestiones ajenas, naturalmente, al ayuntamiento, a usted, también era, digamos, ajeno la reivindicación del edificio, pero lo consiguió, que es el de mayores en la residencia en Taiche. Pero que veremos, ya tiene claro qué ha pasado con todo esto, ya se lo han explicado. Mira, no me lo han explicado. Le mandé una carta a la presidencia del Cabildo pidiendo información, ya no como alcalde, sino como parlamentario, como ciudadano de Lanzarote, ¿no? Porque me da mucho coraje. Es que eso fue una pelea, y 4 años después la pelea está en un procedimiento administrativo que hay que echar al primero para contratar al segundo. Yo entiendo que esto es así, pero entiendo que se ha perdido un tiempo precioso. Eso nos pasó a nosotros en el campo de fútbol de Costa Teguise, y lo echamos y se adjudicó en 4 o 5 meses. Aquí han pasado 3 años, se puso la primera piedra hace muchísimo tiempo atrás. Allí yo voy a correr por allí casi todos los domingos, ya no se ve ni la primera piedra. Hay un silencio absoluto de la primera institución de Lanzarote, y yo la verdad que invito a todos los colectivos sociales para empezar a preguntar el por qué Lanzarote a día de hoy ni se ha desbloqueado esa primera piedra, ni se busca una ficha financiera para ampliar este suelo, porque hay suelo anexo para poder ampliar, ni se está peleando por un proyecto de futuro. Aquí es lo que te digo, ¿no? Hay un silencio. Hoy es lunes, mañana es martes, pasado es miércoles, y así nos va a pasar esta legislatura, y que Lanzarote va a estar 4 años estacada y solo materializando la parte de atrás. Bueno, queda de todas formas un 25% de legislatura, que esto no se acaba pasado mañana ni el otro. No se lo digo por eso, lo digo por todo en general, que da la sensación de que nos está saliendo una entrevista como si ya mañana echáramos la persiana abajo, y queda mucho trabajo por hacer todavía. Alcalde, muchas gracias por... Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos a la tertulia. Hoy es martes, así que nos acompañan, si no varía la agenda, los periodistas de guardia. Hasta dentro de un momento. Bueno, pues tiempo ya para la tertulia y acabar de rematar la información de este martes 14 con el equipo casi al completo. Ya, falta Paola, que ya es cuestión de un par de días que se incorpore ya de nuevo con nosotros. De momento, Domingo Rivero, compañero de redacción, periodista. ¿Qué tal, Domingo? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y habitual de los juzgados, donde he estado un buen rato esta mañana. He estado allí ahora visitando a la señora Justicia. En otro de los juicios del siglo. Alberto Acosta, que viene directamente de la destiladera, que pilla cerca de los juzgados, pero más cerca que Playa Honda. ¿Qué tal, Alberto? Muy buena. Pilla casi en la salidilla, un poco a mano derecha,
y llegas allí. Pero bueno, yo no he estado. Y José Ramón Sánchez, periodista delegado en la isla del diario Canarias 7, al que le damos de nuevo especialmente la bienvenida, y hombre del downtown de Arrecife. O sea, Sí. Además, puro centro, el puro centro. vengo, y además Puritito centro. Vengo de ahí, que hoy, como me intuía que el juicio del caso Yate que ha empezado hoy, lo gordo va a empezar para mañana, como ha sido don Domingo. Sí, porque ahora lo comentaremos, porque ha sido un medio raro hoy. Ha sido un medio trastoque y la mañana ha sido súper intensa. He estado en la presentación del Festival de Cine, donde Paola forma parte del jurado en de las modalidades, en el corto. He estado en la firma del acuerdo entre Cabildo y Segitur, que creo que es una iniciativa muy relevante para la isla. Es el segundo que se firma en toda España a nivel en el uso general, salvo después de Málaga, y el primero de una isla. Y luego también estuve siguiendo un rato en vivo el Consejo de Reserva de la Biosfera, el Sociedad de Democracia. Por ahí esta mañana. Y además con cuestiones que como se desarrollen tal como estaban esta mañana exponiendo más de uno de los actores participantes, puede dar que sí, porque a ver de qué hacemos energía eléctrica en la isla si no se dejan poner parques eólicos ni placas fotovoltaicas, y no se da pie a también a mantener la es un técnica. asunto jeringa. Bueno, así nos da tiempo a hablar. O sea, fíjate si la mañana me ha cundido en el sin salir downtown. del centro, ¿no? Sí, entre la Macé, la Democracia y la Fermina. Ahí, en una manzana. Una cuadra, que dirían por ahí abajo. Bueno, y por aquí también tendríamos que decir cuadra a determinados lugares de Arrecife, porque se asemeja más a eso que a una manzana y demás. Pero bueno, simplemente por rematar la entrevista de la que venimos, porque es que yo he encontrado, ya es una apreciación personal, esto ya es una opinión, en fin, y además lo hemos comentado muchas veces con compañeros de partido, incluso de Osvaldo Betancourt, y es una sensación que está ahí, pero todavía falta tiempo, que da la sensación que se está despidiendo ya el hombre de Teguise, en las declaraciones que hace. Te cuento una maldad si quieres. Y que no tiene muy claro, está en una especie de limbo, ¿no? Da la sensación. El domingo, con cuestión de mi madre, hicimos una comida familiar en un lugar que ya sabes tú que es muy común y que ella la apreciaba mucho. Y a la vuelta paramos en la villa y justo nos encontramos en la mesa a Osvaldo Coneño, el concejal, con Evelia García, Daría, entre otros y familiares, y medio de coña, medio en serio, pero él no me lo negaba. Eño me decía, bueno, aquí tienes al futuro presidente del Cabildo, o sea, como dando a entender que se va a apostar desde Teguise por Osvaldo Betancourt como candidato de Coalición Canaria del Cabildo. Yo lo vine diciendo desde que pero tenía claro, 12 años. Eso implica... sí, pero otras veces cuando uno lanzaba ese guiño, como que te decía, no, eso todavía es muy pronto. No, esta vez era como ya dándolo por seguro. Si Pedro Sánchez escapa inmune, habrá que ver, el día que cierto, tengan que mandar el papel a la Junta pero Electoral... también me decían maliciosamente el viernes que la presentación de Che de Eugenio como candidato de Arrecife, de coalición, se ha acelerado en estos días precisamente para evitar que fuese Pedro Sánchez el aspirante en la capital. Tú fíjate si van ya... Bueno, y estamos en junio todavía. El caso es que dais a la sensación, dices que te vas, que no te has ido, y a dónde vas, a ver si al final va a tener que recular y molestar a alguien que ya quería ser alcaldesa. En fin, no lo sé, que es un poco lío todo esto, Alberto. Bueno, yo creo que Coalición Canaria tiene lo que tiene que hacer. Yo creo que tiene a Osvaldo Betancourt y a Migdalia Machín, sería lo lógico. Migdalia yo creo que te está tratando con cierta injusticia, y lo explico. ¿Quién era Osvaldo Betancourt la primera vez que se presentó a Teguise? No entró, nadie, ¿no? Era un chico que entró de concejal de Cultura, además. ¿Quién era Loli Corujo el día que de repente Marcial le delegó? También concejal de Cultura, que estaba en Roma o por ahí, en Italia. Sí, pero mañana la entrevisté yo, además. Sí, pero me refiero... ¿Quién era Pedro Sánchez antes de ser presidente del Cabildo? Era el tercero en una lista donde Coalición Canaria no lo quería ni llevar y se empeñó Manolo Fajardo feo en llevarlo porque él tenía buena relación en aquel momento con él y era el tercero de la lista. Sí. Lo que quiero decir es que Migdalia Machín podría ser también una candidatable perfectamente y estamos discutiendo básicamente entre Osvaldo Betancourt y Pedro Sánchez. Yo siempre he sostenido la teoría y lo tengo claro. Yo sé que lo que hizo Pedro Sanginés el día que asaltó la planta era una ilegalidad y un disparate, y no sé si una vez que se marcha la propiedad, si va a haber responsabilidad penal además de la ilegalidad. Y siempre en este medio o en cualquier sitio, siempre he dicho lo mismo. Si Pedro Sanginés escapa de la presunta o posible prevaricación por el que se le ha imputado y por el que se le acaba de juzgar, yo veo muy complicado. Y después hay otra cosa que es fundamental. Pedro Sanginés se enfrenta
en las próximas legislaturas a estar 28 años en el que se dice pronto. Lleva 24 en esta legislatura. Mira. Y otros 4 más serían 28. O sea que si Osvaldo Betancor lleva a Pedro Sanginés en las listas, quien va a mandar ahí va a ser Pedro Sanginés. Entonces, va a ser hasta una convivencia complicada. Osvaldo estando 2 días en el Parlamento, Pedro Sanginés en el Cabildo, va a ser, y Pedro Sanginés sabe que le gusta mandar en todo. Yo creo que no está claro lo de Osvaldo todavía. Eño lleva diciendo, Eño no, todo Teguise lleva diciendo que Osvaldo tendría que haber ido al Cabildo desde el comienzo de la legislatura anterior. Y Osvaldo Betancor, lo notan los vecinos de Teguise, ya ha considerado que su periplo en Teguise y la anterior vez ya estaba caducado. No, él lo está reconociendo y Coalición Canaria reconoce también un cierto desgaste en la imagen de Osvaldo en Teguise, que también lo cuenta. Y dicho lo cual, es que queda un año todavía de legislatura, 25% bueno, de la pero legislatura. los comicios quedan 11 meses. Un año queda, dando con la traquina esta. Pero el registro de listas se suele acabar en febrero. Con lo que no tengas hecho entre diciembre y enero, cuidado. Candidatos, es medio año. Candidatos a partir de los Dolores, que eso está ya a la vuelta a la esquina, y listas enero-febrero. Pero tendrá que currar hasta el último día, que da la sensación de que el hombre está ya con un proyecto agotado, que ya no le queda nada en la cartera, Osvaldo no lleva nada suelto. Osvaldo lleva con el proyecto de Teguise caducado, yo creo que esta legislatura ha intentado... Pero ahora se le está notando bastante más de que sí, sí, sí. Déjame escuchar la opinión de Domingo sobre Osvaldo en este caso, que es de quien estamos hablando y con quien acabamos de hablar. ¿Qué sensación te da también? A ver, la sensación evidentemente es la que decimos. Es decir, ya solo por ver las notas de prensa del Ayuntamiento, son más las notas de prensa del Parlamento de Canarias que de como alcalde de Teguise. Eso ya es un indicativo. Y no es que sean notas de prensa relacionadas con Teguise, no. Notas de prensa relacionadas con toda Canarias y básicamente con Lanzarote, pero ya como que se le ha quedado pequeño el Ayuntamiento de Teguise y casi toda su labor se está centrando ahora mismo en el Parlamento, que es lo que él quiere, es decir, proyección regional y sobre todo que en Lanzarote se le vea como una proyección insular. Yo creo que ya él descuenta la alcaldía de Teguise y se ve. Decir, lo que quiere es que se vea de sí mismo, cosa que me parece legítimo, ¿no? Una dimensión interestelar. Porque es que ha vuelto a decir en la entrevista que su aspiración es ser presidente del Gobierno de Canarias. También ha reconocido que el día que lo dijo, al día siguiente fue al Parlamento y todo eso empezó a descojonarse de él. Los de Gran Canaria y tal, no lo ha dicho, no ha dicho descojonar, pero ha dicho en el sentido de que todavía no está preparado el mundo para tener un presidente de Canarias que no sea de una isla de Gran Canaria o Tenerife. Lo ha dicho en ese sentido, ¿no? No le falta razón. Sí, por supuesto que sí. Hombre, yo creo que nosotros, por lo menos aquí, no vimos la idea de que es que por qué ser de Lanzarote quiere presentarse. Nosotros lo que vimos es, nos llamó la atención por el hecho de que hay un candidato ya para las elecciones de ahora mismo. Entonces, claro, eso es lo que a lo mejor nosotros por lo menos no interpretamos en el sentido de que está ocupado, sí que iba a ir a un baño. Claro, que de Lanzarote puedes ocupar esa plaza, porque yo creo que por lo menos aquí todos lo defendemos, que sí, que cualquier lanzaroteño salvo puede que lo hayas hacer. borrado, Clavijo tenía en el móvil una captura de pantalla de la noticia Claro, donde eso fue lo salía Osvaldo Betancor, quiero ser presidente de Canarias. Y lo tenía allí junto con la cabeza de un caballo ensangrentada. Pero siendo realista, es más fácil ser presidente del Gobierno de España siendo lanzaroteño que ser presidente del Gobierno de Canarias. Ser presidente del Gobierno de España podría serlo. Presidente del Gobierno de Canarias, una cosa que se discute en esta mentira que llamamos Canarias, porque son 7 islas, hay 2 islas, la Redondita y la Picuda, que se pelean por esa presidencia. Normalmente suele ganar la Picuda, salvo alguna vez. Se pelean por todo en realidad. Sí, pero sí, porque le sale rentable. Entonces, básicamente eso. Pero incluso aún así, aunque lo dijera, hoy por hoy Osvaldo Betancor, si va de una isla pequeña que ya lleva una tara, como es Lanzarote, no tiene ese bagaje. O sea, no tiene bagaje de consejero del Gobierno de Canarias, no tiene bagaje de director general, no tiene bagaje de nada. Es un chico que ha tenido unos buenos resultados en Teguise y que a mí me parece que a años luz de que puede pasar alguna cosa que no sabemos en el futuro, pero vamos, ni va a pasar, que no vayamos a perder el tiempo. Le está dando un disgusto al hombre porque lo tiene muy interiorizado. Sí, lo tendrá interiorizado en lo que quiera. Bueno, y que todos tenemos derecho a soñar. Como decía mi abuela, ¿no? Y alguna vez lo he dicho, dice, cada vez que le decía algo que no podía ser, dice,
terminaba la conversación diciendo, y si lo tienes en la cabeza, te lo pones en los pies. Claro. Tío, pobre. Bueno, es como si yo ahora digo que quiero ser el director general de CNN, ¿no? Pues Así es. Bueno, difícilmente. juicio del siglo, otro de los juicios del siglo, yo creo que sería el penúltimo juicio del siglo, que dará, salvo que el de San Ginés sea una sorpresa y se nos Esto es monte como lo de las series y las plataformas. sí, que nos monte un quilombo importante. De momento es el penúltimo juicio del siglo. El último será el del caso Hable o la operación Hable, insisto, salvo que el tema de San Ginés, que está bajo secreto sumario, se descubra en un macrojuicio. En definitiva, el de Camero hoy, que nos ha salido Esto es un poco raro, ¿no? como las portadas del Marca, ¿no? El partido del siglo, Sí, ¿no? todas las semanas. Todas las semanas, pues este era el ¿Qué del siglo. hacían los acusados sentados al lado de los fiscales, de la acusación, de los abogados, del juez? A ver, en principio la razón que se nos dio fue... Claro, o sea que no hay nadie en el banquillo de los acusados. La razón fue que Felipe Fernández Camero la había solicitado, no sé por qué razón, Es abogado. pero, como ha hecho... pero una cosa que tú sabes, bueno, no sé. Le vale. asiste el derecho, Bueno, a lo mejor figura como defensor de sí mismo, lo que sea. Sí, no, bueno, vale. quizás Abogado, Martinón, en el caso de Montenegro, es abogado, también vale. lo Es hemos abogado. hecho igual. Esa fue la razón, que como él y le dieron esa autorización, pues dijeron o todos o ninguno. Parecía que había dos Cameros, ¿eh? Porque Entonces, se le da un aire. al final todos o ninguno, todos se sentaron ahí. Todo, venga, Sí. ya está, El ¿no? todos o ninguno, pues todos. Así que todos se sentaron donde en realidad se sientan los abogados. Sí, sí, sí. Y por otra parte, el juicio no ha comenzado como suelen comenzar casi todos los juicios, que es tomando declaración a los... ¿Se estaba durmiendo? ¿No? ¿O está haciendo como que escucha? Está escuchando como se pone ahí. Bueno, total, que no ha empezado como empiezan todos los juicios, sino que ha empezado con los testigos, ¿no? Sí, con los pocos testigos, y eso que había muchísimos testigos. De hecho estaba Gladys Acuña, la exalcaldesa de Yaiza, Ángel Domínguez, que es el actual teniente de alcalde de Yaiza, había un par de concejales también, otros trabajadores, y al final se ha quedado prácticamente en tres. Honorio García Bravo, una jefa de personal o un departamento de personal y alguien y el que había sido tesorero del ayuntamiento, que creo que ahora es el tesorero del ayuntamiento de Tía. Bueno, decir, total, en que esos tres se quedaron y yo creo que será por ir aligerando. lo que se juzga es... Y mañana declaran los acusados. Los acusados ya. Sí. Bueno, pues lo que se juzga ¿Cuántos es días eso? que Pues son yo 2 creo- aquí y 3 en Gran Canaria. ¿no? No, en total son 6 días los que están marcados. Pero yo creo que va a haber- domingo y que se van a recortar al final. Yo creo que se va a recortar porque de hecho hoy, en teoría hoy era mañana y tarde. La tarde ya no ¿Tarde lo es. libre? Tarde libre. Entonces mañana por mañana los tres seguros, los tres acusados, 4. los cuatro acusados van a declarar, empieza a las 9:30. No creo yo que tarde, bueno, puede que se dé, pero yo creo que lo normal es que terminen por la mañana o que se termine, aunque sea a las 2 de la tarde o a las 3, y ya después las conclusiones. Porque Bueno, no hay recordemos más- que lo que no hay se más está testigos. juzgando es si es ilegal o no lo que hizo Felipe Fernández Camero durante muchísimos años, mes a mes, pasando facturas de mínimo pues 200.000 pesetas al principio. Pues, bueno, en total suma una burrada, 1 millón de euros o algo así. Y eran por concepto asesoramiento legal, conceptos muy abstractos que no se sostienen, dice la Fiscalía, y que por tanto ha habido un desfalco, un expolio, utiliza esa palabra, de las arcas municipales. 96 al 2012. Aquí se han Hizo de la peseta al euro. Exacto, había de pesetas y el euro. Y además también hizo la pirula esa de que cuando Sí. te costaba el café 100 pesetas, después te costaba 1 euro, ¿no? Porque el asesoramiento era de 200.000 al mes y cuando pasó al euro... Sí, no, ya, claro. Ahí se hizo un No, lío. y después también fueron por dos conceptos. Uno cobraba él al principio como abogado y otro al final cobraba también a través de su empresa Delfas, que también está acusada. Domingo, el asunto, hoy ha presentado Felipe Fernández Camero una serie de documentos para supuestamente acreditar todos los servicios. Y la sala le ha dicho que no Que la total, ley de la que una China. prueba extemporánea. Madre Eso, mía. ¿Con qué argumentos se blandieron unos y A qué ver, tumbó es la muy otra fácil. posición? Es muy fácil. 6 años después. Tú Camero no se acuerda cómo va la tú cosa vienes, esta. claro, es decir, hoy en teoría era una pericial en el que se venía prácticamente a justificar todo el dinero que tú has cobrado. Claro, el tribunal dice, mire, es que, lo tengo por aquí apuntado, fue el 25 de noviembre de 2021 se cerraron la presentación de pruebas. Claro, si el 21 se cierra la acusación de pruebas, traerla hoy, Cuando tuvo 6 años.
Claro, ha tenido muchísimos años para ir Tuvo aportando. desde el 2015 al 2021 para presentar esa pericial y, bueno, ese documento, lo que sea que quisiera presentar, esa prueba, y 6 años más tarde vienes en el último día a presentar eso cuando las defensas y los acusados no lo tienen. Básicamente este juicio es de la siguiente manera. Felipe Fernández Camero salta a la luz pública, por llamarlo así, con aquel artículo famoso del secretario del Quinto Poder, que es el número 11 de Cuadernos de Lanzarote, que describía... Del sureste, eso, Cuadernos del Sureste, es verdad, gracias José Ramón. Que describía pues, al personaje más influyente de Lanzarote con conexiones en prácticamente todas las instituciones. Era secretario en el Ayuntamiento de Arrecife, que acabó siendo expulsado porque mientras era secretario seguía siendo abogado, defendía a unos, a otros, adelante para atrás, a la calle. Además tenía un poder enorme, según aquel artículo, en Yaiza, también en Tías, el famoso apartahotel Fariones, el de parte y parte, que no se supo muy bien a quién defendía y a quién no defendía en aquel procedimiento, un apartahotel que la defensa de este señor le ha costado casi un hito histórico al PSOE el resto de su vida, ¿no? Y después también, pues bueno, con empresarios, con tal... ¿Qué es lo que sucede? Que en la trama esta de licencias ilegales por la que José Francisco Reyes está cumpliendo, entre otros motivos, prisión, pues el fiscal le empieza a preguntar. Y todo el mundo dijo que este hombre no había hecho nada en el ayuntamiento, incluso él. Y se aferraron tanto en explicar que este hombre no hacía nada en el ayuntamiento, que llegados al punto dice, mire, se le absuelve de este, iniciamos por desfalco, porque lo que es evidente es que usted cobró 1 millón de euros por hacer el que. Entre esas cosas había pues taxis en Las Palmas, desayunos, cafés, cortados. Más allá de lo que cabe pasando hoy, lo cierto es que Felipe Fernández Camero, en las páginas de Lanzarote, a mí me parece la persona, más que Juan Francisco Rosa o cualquier otro empresario, me parece que desde la sombra ha sido, o bien a través de su influencia por conversaciones o por... ha sido el anti-Manrique. El Quinto Poder. El Quinto Poder y el anti-Manrique. Ahora nos van a secuestrar la tele entera. ¿No? Hay que tener Porque una a de las Cuadernos del cosas- Sureste lo secuestraron por decir eso. Sí, después lo tuvieron que absolver. Una de las cosas que se dijo que... Si me permite, o sea, hay una figura en Lanzarote que es la histórica, la de César Manrique, que es la que trae la lucha medioambiental y el control del crecimiento, y hay otra figura que es más gris, que es, hablamos si quieres intelectualmente y tal, que es la de Felipe Fernández Camero, que quizás sería el antihéroe de esta película, ¿no? Tristemente a mí me da la sensación de No, que... te iba a decir Una buena precisamente de eso, que también lo argumentaron un poco para decir que esgrimieron que el 9 de agosto de 1980, si estamos hablando de 1980, claro, un pleno del Ayuntamiento de Yaiza acordó que contratar a Fernández Camero como asesor jurídico del Ayuntamiento. Es decir, estamos hablando ya desde el año 1980, cuando estaba Honorio García Bravo de alcalde. Eso es uno de los argumentos que van a... No cobró hasta el 96, ¿no? No, claro que estaba cobrando. El problema... O sea, es que todavía el ayuntamiento le tiene que dar dinero a este hombre. Claro, es decir, él ha ido cobrando desde todo ese tiempo. La historia es que la Fiscalía solo se ha centrado en el año 1996-2012. Entre otras cosas, ya hoy se ha pedido la prescripción de muchísimas, porque dice, no, como estaba desde 1980 y hay que tomarlo desde ese momento, ha prescrito la Fiscalía de Nanay de la China. Delito continuado. Delito continuado, y nosotros solo estamos pirando desde el año 1996. Sí, para atrás... justo la instrucción del caso Yate. Exacto, para atrás no, pero es que hay que decir que Fernández Camero estaba desde 1980. En el Ayuntamiento de Yaiza. De hecho, al inicio del juicio, contado Isabel, que también estuvo en el procedimiento, los acusados han solicitado llegar a un acuerdo con la Fiscalía para aceptar no la de malversación, que lleva aparejado el delito de cárcel, y sí la de prevaricación. O sea, hoy se hubieran conformado tanto Fiscalía... Con Vicente Bartolomé y José Francisco Reyes serían, ¿no? No, y Felipe Fernández, por lo también que entiendo son los cuatro. Los cuatro hubieran aceptado la prevaricación administrativa. No hubiesen aceptado, que se les juzgara por eso, ¿no? Sería una conformación, ¿no? Una conformidad. Estableciendo el criterio claro, que se pero usó... si ya una tú, conformidad. Si ya tú Eso vas... entendí a Isabel, no lo sé, mañana lo podremos aclarar, pero yo entendí, tú no, Sí, o sea, la tú no llegas a un conformidad de la acuerdo pena, ¿sí? para decir, mira, este ya me lo quita y ahora me quedo. Si llegas a una conformidad, aceptas el delito. En el caso Te ponen los años de inhabilitación que toque y para casa. Y para casa. La pieza que se juzgó anteriormente, a la que tuvimos en estos últimos días,
las partes de los 4 acusados, 3 se conformaron y las penas se redujeron notablemente, además con las multas prácticamente a 0. Sí, que ha pasado un montón de veces. Entonces, yo imagino que igual todavía mañana tiene ocasión de intentar negociar algo parecido y con el interventor de Arrecife, que de 6 años se exponía hace un mes, al final va a cumplir como mucho, año y medio, si resulta condenado, que bueno, entiendo que sí, porque reconoció los hechos en particular, como persona en exclusiva. Y aquí igual, si busca una fórmula parecida, se exponen a 6 años de cárcel 3 acusados y a 5 años y medio el cuarto. Pero espérate, pero es que si estás reconociendo, es que no se puede separar una cosa de bueno, la otra. pero Fiscalía... Si ha pasado una cosa que tú reconoces que es ilegal y que tú sabías que era ilegal y esa cosa consiste en llevarte pasta... Pero ojo, lo hemos hablado aquí, que la Fiscalía mercantiliza muchas veces con las penas y lo hace. A las pruebas pero no te puedes... Pero eso sería mucho mercantilizar. Es decir, estos 4 estarían reconociendo que han hecho algo ilegal. ¿Qué era eso, algo ilegal? Pagarle a una Pero Jaime, persona. es más harto. A sabiendas que era ilegal. Es más fuerte, porque precisamente al minuto después de decir no llegamos al acuerdo con lo de la prevaricación, lo que piden las defensas es que se archive el caso de el delito de prevaricación precisamente por, por la prescripción del delito. O sea, aceptaban la prevaricación, pero yo creo que ya se ha mercantilizado tanto, como dice José Serra o como dices tú, pero al punto de que, oye, mira, yo no me voy a arriesgar a acabar en la... Vamos a ver, aquí hay 2 casos que son claros. Yo no sé si este hombre es responsable penal, o sea, si las pruebas que hay contra él son lo suficiente como para condenarla, pero hay cosas que son evidentes. Los ayuntamientos que estuvieron en manos del asesoramiento de Felipe Fernández Camero son básicamente Arrecife y Llais. Explíquenme cómo acabaron esos 2 ayuntamientos. No hace falta explicarlo, y ahí se ve, ¿no? Y ahí se ve. 27 Entonces, millones de Ginori, estos 27 o... Bueno, eso fue a posteriori. Sí, pero también estaba este hombre por ahí. No, cuando lo contratan ya desde fuera, ya es Ginori. Lo que quiero decir es que donde ha asesorado este hombre, es que no ha crecido la hierba. O sea, es que Yaiza, cuando entraron Gladys y Leonardo Rodríguez, es que no había para pagar las nóminas. Sí. Es que, asesoraba a José Francisco Reyes, que no hizo nada derecha en todo su mandato hasta acabar en la cárcel. O sea, lo que es evidente es que lo de este señor, y tú ahora me recuerdas el Ginori, el Apartahotel Fariones, la que perdió con Teguise, con esos famosos que nunca se han pagado 2 millones de euros por unos solares en Caleta de Sebo, etcétera, etcétera, etcétera. Según la famosa... Otra cosa es que no se le pueda condenar porque no sea penal, eso no lo sé, ni yo soy juez, nunca he denunciado a nadie. Pero a mí sí me han denunciado, todo siempre archivado, pero si en el acto por la radio estaban dispuestos a asumir que habían prevaricado, no tiene es decir, que hicieron algo ilegal a sabiendas que era ilegal, y la malversación es inhabilitación. Están reconociendo, por tanto, al revés, que pagaron de forma ilegal, porque no era otra. No, la prevaricación es inhabilitación, ¿no? Eso, es que dijiste malversación. No, pero vamos a ver, tú dices, no, estamos de acuerdo en que ustedes me condenen a mí por prevaricar. Muy bien. El juez dice, de acuerdo, prevaricar, vale, de acuerdo. Si se llega a haber allanado 4 años de la acusación popular, y entonces, te lo firman. Y entonces dicen, ¿me pueden ustedes...? ¿Que tiene razón José Ramón? La siguiente pregunta sería... No, la Fiscalía se echó para atrás, la Fiscalía dijo una ley de la Pero si se hubiera allanado la Fiscalía y la acusación particular, hubieran firmado eso. Escúchame, pero es que luego el juez o el magistrado, quien dice, o alguien allí se le hubiese ocurrido decir, de acuerdo, asumen ustedes que han prevaricado. Vale, ¿me puede alguien decir sobre qué han prevaricado? Sobre mamarnos la pasta. Claro, pues entonces ahí... Y eso no puede quedar impune. Pues lo que dice José Ramón, lo tuyo es en sentido común. Y lo que dice José Ramón es cómo funciona el estamento judicial. La fecha clave va a ser la de mañana, porque al declarar los 4 acusados, a ver si se reconocen o no como responsables de lo que se le imputa, y en caso de que sea así, es como echan balones fuera hacia el resto, ¿no? Porque además, normalmente en Fiscalía, si alguien reconoce los hechos, suele serlo, pues, abrir un poco la mano y reducirle la petición de pena. Y al final de la vista ya veremos. Otra cosa luego que veremos, si se adhiere también a la Fiscalía, si fuese el supuesto, la acusación popular. Hombre, dices tú a lo mejor, vale, ok, han prevaricado, no sé cuántos, 5 años de inhabilitación y devuelvan todo lo que se llevaron. Eso. Sí, que son 900 y pico mil euros entre pitos y flores. Bueno, ahí hay uno que eso es calderilla. Y lo que decía, las fechas son, en principio, hoy y mañana en Arrecife, jueves y viernes en las Palmas de Gran Canaria. Partido de vuelta, ¿no? Y luego están marcadas también las fechas del próximo lunes y el próximo jueves 23, supuestamente quedan en Arrecife, pero claro, yo creo que no lleguen ahí. De hecho, de todas formas, también otro de los argumentos que van a esgrimir es que
las facturas todas esas, muchas de ellas están validadas como trabajos realizados y que se pagaron ya en la etapa de Gladys Acuña, o es decir, a partir ya del año 2000 y algo, que se acogieron muchas de ellas al plan de pagos este que hubo del gobierno, entre del 11 y gobierno de el 12. España. Es decir, hay muchísimas de estas Santa facturas. Rita, ¿no? Exacto. Bueno, en la famosa pericial esta había 184 Facturas. juicios que dice que había asesorado al Ayuntamiento de Yaiza. 184, pero en la última que se presentó, según la acusación popular, dice que habían 140, es decir, que se han ido aumentando los juicios a medida que iba el procedimiento y se ordena. Me acuerdo de este también, apúntalo. Me acuerdo de este también. Muchos juicios, eso. Bueno, en fin, empezó cobrando como Felipe Fernández Camero, él. Pero así también lo hizo en Arrecife. Terminó cobrando como Adelfas, que es la sociedad propietaria de la casa de Pedro Sanginés, ¿no? Este es lo dijo Cristina Duque el otro día en la radio y decía eso, y bueno, el casero de Pedro Sanginés. Bueno, que no sabemos si es el casero, si se la vendió, si se la regaló, si la alquilaba. Técnicamente sigue siendo suya, porque a nombre de la sociedad esa. Sí, y desde luego Pedro Sanginés la ha ocultado cuando puso si fuera de él, cuando puso su patrimonio en el Cabildo, si fuera de él. Sí, es el casero. Y de hecho... Pero si no es de él no la tiene que poner, es decir, vamos a ver No, si pero está en nombre después de él Adelfas. en la rueda de prensa dijo que sí, como que tenía un alquiler con opción a compra. Veremos, eso es un rollo de los de Pedro, que no lo entiende ni él. Pero sí, no sabemos si es casero, si es vendedor, si es comprador, ya veremos el lío en el que está. Y después el yerno, que también ha tenido este tipo de cantidades, ¿no? Ex yerno, según parece. O en aquel momento yerno, que es... No, yo no soy mucho de prensa rosa ni nada, pero a raíz de todo esto, estos días me han dicho eso, ¿no? Que No se han estáis separado. diciendo qué es porque ya no es. Se han separado, pues lo siento mucho por el matrimonio, vamos, no lo sé, pero en todo caso, ¿O no? la familia, o no, Eso creo que se sabe. No me- Bueno, salgamos no de me este voy a meter en ese- salgamos de este jardín. en ese jardín no me meto. Bueno, en todo caso, el que era yerno en aquel momento estaba manejando. Es que la familia de Felipe Fernández Camero ha estado en posiciones tremendamente influyentes, teniendo personas en el Cabildo que son también familiares, en el Ayuntamiento que son familiares, en Fiscalía. O sea, Felipe Fernández Camero, hablamos de una persona que en torno a su familia, casualmente, no tiene por qué ser delito, pero casualmente hay una influencia muy grande, ¿no? Es así, es así. Yo- Venga, yo- que yo- no- yo- nos otra de tenemos las que ir. ¿Qué ibas a cosas decir? ¿te acuerdas de los últimos juicios que ha habido José Francisco Reyes? En muchos de ellos ha ido con abogado de oficio, ¿no? En otros prácticamente pues, ha reconocido los hechos, y en este el abogado es Pablo Luna, conocido por caso Malaya, es decir, que es un abogado muy... Sí, además, ¿no llevó a Dimas Martín en una de las vistas? Es un abogado bueno, es me decir, suena, la además. estrategia en este juicio es diferente a las últimas en las que ha ¿Tú estado. qué estás insinuando? ¿Que alguien le paga al abogado? No, estoy insinuando que hasta A hace este juicio hay poco... que pagarle al abogado. que hasta hace poco decía que no tenía dinero, de hecho Pues eso recurrió consta en actas, sí. a abogado de oficio, y en esto Las estamos minutas hablando... de abogado para alguno no suelen ser escasas, tienen fama de ser Unos sablazos importantes, claro. Y estamos hablando ahora de... un teléfono sin... Estamos hablando ahora de, Si no suena. de un Se abogado... llama a cobro revertido el de un abogado. abogado que no defiende a cualquiera, Sí, a ¿no? cualquier Es decir, que persona. estamos- Pero por estamos- eso te digo que a lo mejor, no sé, a lo mejor alguien ha entendido que en este juicio sí que había que Y después jugar. una cosa, es decir, de la situación del alcalde de Yaiza, que siempre hemos dicho que al final ha pagado los platos rotos de muchísimos asuntos. Estamos hablando de que en Playa Blanca se movieron millones, cientos de millones de euros, totalmente. pero cientos incluso, no sé si hasta más, Hasta más, de pues, dinero. Y estamos hablando que a él se le quitó un jacuzzi en la casa, un coche... Varios coches, sí. Varios coches ya, que no es que eran unos... El yate de 240.000 euros. Bueno, un barquito, si tú ves el barco no es un yate, cuando tú hablas de yate no es precisamente un yate. No, valía 240.000 euros. Bueno, pero cuando hablamos de yate Para entendemos... lo que se hizo en Playa Blanca, Exacto. Calderilla. Tiene razón, Claro. Domingo Rivero tiene razón. Para lo que Se pasó hizo. en Playa Blanca, Calderilla. Y hoy, es decir, pidió además, es decir, ya vemos la situación que está García Bravo, Reyes, Rodríguez. que no va a pedir declarar porque ha alegado que tiene una enfermedad grave vascular, que tiene que ir 2 días al hospital a tratarse, es decir, que se le va a hacer... Destrozo. Se le va a hacer es decir, cuando él pueda va a ir allí y si no desde Además, su casa. No es inventado, eso sí me No, consta. no. Ya tenía Son problemas cosas. de riego Pero digo, sanguíneo en las un piernas poco antes de todo. cuando hablamos de personas que en principio
creíamos que tenían un poder enorme en el municipio de Yaiza, y vemos que José Francisco Reyes evidentemente siempre ha sido una pieza más de todo ese puzzle que se ha movido en Playa Blanca. Un mero peón, ¿verdad? Y que al final... Un mayanguito. Aquí unos hilitos y al final- todos lo vimos, los cochazos sabíamos quiénes eran, políticos que nunca habían sido empresarios, de repente aparecían con unas fortunas de la leche, empresarios que de repente los solares se requerían. Yo estoy totalmente de acuerdo. Con todo lo que ganó ese hombre, que habrá ganado mucho más que los cuatro juntos aquí, frente a lo que se movió allí, yo estoy convencido de que fue un mindundi, y hoy alguien pues le habrá convencido a Luna de que lo defienda, porque hoy no se la juega él, se la juega sobre todo pues lo que pueda declarar este hombre. Es que... Pero claro, si contratas un abogado para que defienda a una persona, es para que esa persona salga libre. Sobre todo, Se lo que se Federico, declara- Pobre la diablo. situación que hasta Pobre hace poco digas que no tienes absolutamente nada, que Yo ya tienes que parezco. recurrir Y es verdad. a un abogado de oficio, y que ahora aparezcas con un abogado que realmente... Venga, es un abogado. mañana más, la segunda parte, y así todo el rato. Ya van quedando menos juicios, afortunadamente, de una historia de Lanzarote, que cuando se acabe de cerrar todo, el relato que quede es ya absolutamente escalofriante. Pues cuando se cierre todo, faltan algunas cosillas más, pues va a ser tremendo. Gracias, Mingo, hasta otro rato. Venga, Gracias, hasta Joserra. Hasta luego. Gracias también a Alberto y a todos jueves. ustedes. Gracias. Mañana volvemos con más cosas. Buenas tardes.